El silencio en esa sala pesaba más que cualquier palabra. Ella estaba de pie frente al espejo del baño de su antigua casa, las manos temblando sobre el lavabo de porcelana agrietada, el mismo donde había llorado tantas veces de niña. Podía escuchar las voces del otro lado de la puerta, la risa de él, esa risa que conocía tan bien, la que usaba como cuchillo. Y la voz grave de su padre, aprobando con ese gruñido que siempre significaba que alguien más pequeño había sido puesto en su lugar. Aspiró hondo. El olor a café de olla se colaba por debajo de la puerta, mezclado con el aroma del comal caliente y las tortillas recién hechas. Olores de hogar. Olores de jaula. Se miró a los ojos en el espejo empañado y por primera vez en años no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Porque esa mujer ya no existía. La que estaba aquí, parada sobre estos mosaicos fríos de Puebla, era alguien completamente distinto. Él siempre dijo que la humillaba porque era fácil. Lo decía con esa frialdad de quien pisa algo que considera desechable, como quien aplasta una colilla en la banqueta sin pensarlo dos veces. Durante mucho tiempo ella creyó que tal vez era verdad. No porque fuera débil, sino porque había crecido escuchando una versión distorsionada del amor, moldeada dentro de una casa donde el respeto era moneda rara y la humillación era herencia que se pasaba de padres a hijos como quien hereda el apellido. Desde pequeña aprendió que el silencio era supervivencia. Su madre, cansada de pelear batallas que nunca ganaba, repetía que era mejor evitar el conflicto. Su padre en cambio siempre dejó claro que la autoridad se impone con el grito, con la mirada dura, con el peso de las palabras que lastiman más que cualquier mano. Y el hombre que ella amó, el que después usó todos sus miedos en su contra, había aprendido exactamente el mismo modelo. Cuando él la expuso frente a todos aquella noche, cuando soltó esa risa cruel en medio de la cena familiar y dijo que humillarla era tan fácil que hasta daba pena, algo dentro de ella se quebró. No por él precisamente, sino porque esa frase activó memorias que había tratado de enterrar, su padre riéndose cuando ella lloraba por un juguete roto, el tío diciendo que era demasiado sensible para este mundo, la familia entera minimizando sus sueños como si fuera su obligación ocupar siempre el lugar más bajo en la mesa. Era como si todas las voces del pasado resonaran al mismo tiempo en un eco interminable. Y fue ahí donde se rompió, no por fragilidad sino porque las rupturas son el inicio de algo nuevo. Porque solo lo que se quiebra puede reconstruirse más fuerte. Afuera de ese baño la vida seguía. Podía escuchar los platos chocando en la cocina, el radio viejo transmitiendo noticias que a nadie le importaban, el crujir de la silla de madera donde su padre se sentaba cada mañana desde hace 30 años. Sonidos de rutina. Sonidos de una vida que ella ya no quería vivir. Cerró los ojos y se permitió recordar el momento exacto en que decidió desaparecer. Fue un martes. Un martes común en Puebla, con el cielo gris amenazando lluvia y el olor a pan dulce saliendo de la panadería de Don Chuy en la esquina. Ese martes en que él la llamó desde la sala, con esa voz que usaba cuando quería presumir su poder, y le pidió que trajera más café. Frente a sus amigos. Frente al primo que siempre la había mirado con lástima. Y cuando ella obedeció, porque eso era lo que siempre hacía, él le dijo gracias con esa sonrisa torcida y agregó en voz alta para que todos escucharan que era increíble lo bien que respondía a las órdenes. Como un perrito bien entrenado. Todos rieron. Hasta su padre rió. Esa risa corta, aprobatoria, la que reservaba para cuando alguien ponía a otro en su lugar. Y ella se quedó ahí parada con la cafetera en la mano, sintiendo como las mejillas le ardían y las lágrimas peleaban por salir pero no podían porque llorar en esa casa era admitir debilidad y la debilidad era lo peor que podías mostrar. Volvió a la cocina caminando despacio, dejó la cafetera sobre la estufa y siguió de largo hacia su cuarto. Nadie la siguió. Nadie preguntó. Esa noche llenó una maleta pequeña con lo indispensable, 3 mudas de ropa, los aretes que le había regalado su abuela antes de morir, una foto donde salía sola en el jardín con 5 años y una sonrisa que ya no recordaba cómo hacer. Al día siguiente cuando todos dormían tomó el primer autobús que salía de la terminal hacia cualquier lugar que no fuera ahí. Desapareció. Sin explicaciones. Sin despedidas.
sin dejar rastros ni números de contacto. Se esfumó como quien decide renacer lejos de los ojos que siempre la hicieron sentir pequeña. Para su familia aquello fue puro drama, exageración típica de ella que siempre fue demasiado sensible. Para él fue victimismo, la típica escenita de mujer despechada buscando atención. Pero para ella fue la primera decisión verdadera de su vida. La primera vez que eligió su propia dignidad sobre la comodidad de otros. Se fue a Oaxaca. A una ciudad donde nadie la conocía, donde podía caminar por el mercado de Tlacolula sin cruzarse con miradas que la juzgaran. Rentó un cuarto pequeño en una vecindad vieja, con paredes de adobe que guardaban el fresco y un patio común donde las vecinas colgaban la ropa mientras cantaban canciones que ella nunca había escuchado. Consiguió trabajo en una librería del centro. Nada glamoroso, nada que impresionara a nadie, pero era suyo. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. Había noches en que se despertaba llorando sin saber por qué, el cuerpo recordando humillaciones que la mente trataba de olvidar. Había días en que pasaba frente a un teléfono público y sentía la tentación de marcar a su casa, de escuchar aunque fuera la voz de su madre diciéndole que volviera, que todo se podía arreglar. Pero nunca lo hizo. Porque sabía que volver significaba aceptar ese lugar que le habían asignado desde niña. El lugar de la que siempre se disculpa, la que siempre cede, la que existe para hacer la vida de otros más cómoda. Y ella ya no cabía en ese lugar. Había crecido demasiado por dentro como para volver a encogerse. Empezó a tomar clases de inglés en un centro comunitario. Luego se inscribió en talleres de administración. Leyó todos los libros de la librería que pudo. No porque tuviera un plan maestro, sino porque cada cosa nueva que aprendía era un ladrillo más en la construcción de alguien que ella apenas estaba empezando a conocer. La dueña de la librería, doña Refugio, una mujer zapoteca de casi 70 años con manos curtidas y ojos que lo veían todo, la adoptó como a la hija que nunca tuvo. Fue doña Refugio quien le enseñó que el silencio no siempre es debilidad. Que hay silencios que son refugio y otros que son estrategia. Que una mujer que sabe cuándo hablar y cuándo callarse tiene más poder que 10 hombres que gritan. Le enseñó a hacer mole de 7 chiles, a distinguir el buen mezcal del malo, a regatear en el mercado sin perder la dignidad. Pero sobre todo le enseñó algo que nadie en su casa le había enseñado jamás, que el respeto no se suplica, se gana viviendo de una manera que lo haga inevitable. Pasaron 2 años. 2 años en los que ella se transformó sin darse cuenta. Su voz se volvió más firme. Su mirada más clara. Dejó de disculparse por ocupar espacio. Dejó de encoger los hombros cuando entraba a un cuarto. Y un día se miró al espejo de ese cuarto en Oaxaca y reconoció a alguien nueva, una mujer que había elegido su propio camino y que cargaba las cicatrices de esa elección con orgullo. Entonces llegó la noticia. Su madre la localizó a través de una prima lejana. Su padre había enfermado. No era grave todavía, pero el médico había dicho que el corazón no estaba bien, que el estrés y los años de coraje guardado estaban pasando factura. Su madre suplicaba que volviera aunque fuera por unos días. Solo para que don Héctor pudiera verla. Solo para que la familia estuviera completa una vez más. Ella leyó esa carta sentada en el patio de la vecindad con el sol de la tarde cayendo sobre los bugambilias morados. Las manos no le temblaron. El pecho no se le apretó. Y eso fue lo que más le sorprendió. Que después de todo este tiempo el simple nombre de su padre ya no tenía poder sobre ella. Decidió volver. Pero no como la que se fue. Regresó como alguien que ya no necesitaba permiso de nadie para existir. Compró un boleto de autobús para la siguiente semana. Empacó su maleta, ahora más llena que cuando se fue. Doña Refugio la despidió en la terminal con un abrazo apretado y una bolsita de mezcal artesanal. Le dijo que el valor verdadero no está en irse sino en volver sin miedo. El autobús atravesó montañas y valles. Pasó por pueblos que ella no recordaba haber visto en el camino de ida. O tal vez los había visto, pero sus ojos estaban tan nublados de lágrimas que no registró nada. Ahora veía todo con claridad.
Los campos de maíz meciéndose con el viento. Las iglesias coloniales con sus torres picadas por el tiempo. Los niños corriendo tras un balón en las plazas polvorientas. México era tan hermoso que dolía. Y ella se había perdido esa belleza por estar siempre mirando al piso. Cuando el autobús entró a Puebla sintió algo raro en el estómago. No era miedo exactamente. Era anticipación. Como un animal que regresa a territorio conocido pero ahora con colmillos más afilados. Las calles le parecieron más pequeñas que en su memoria. Las casas más apretadas. El cielo más bajo. O tal vez ella simplemente había crecido más de lo que creía. No fue directo a su casa. Primero caminó por el centro. Pasó frente a la catedral donde hizo su primera comunión vestida de blanco mientras su padre la regañaba por caminar muy rápido. Pasó por la plaza donde él la había besado por primera vez bajo un árbol de jacarandá prometiéndole que siempre la cuidaría. Mentiras que en su momento sonaron como verdades. Entró a un café que no existía cuando ella vivía ahí. Ordenó un café de olla y se sentó junto a la ventana. Desde ahí podía ver la fuente, las parejas de novios tomándose fotos, los vendedores ambulantes ofreciendo dulces típicos. La vida había seguido sin ella. El mundo no se detuvo cuando se fue. Y eso en lugar de entristecerla la liberó. Significaba que su ausencia no había roto nada que no estuviera ya roto desde antes. Media hora después pagó su cuenta y caminó hacia la casa de su infancia. Las piernas no le temblaron. El corazón latía tranquilo. Tocó la puerta. Su madre abrió. Se quedó congelada en el marco con un trapo de cocina en las manos y los ojos enormes. La miró de arriba abajo como si no pudiera creer lo que veía. Y tal vez no podía. Porque la mujer frente a ella ya no era la niña que se fue. Esta mujer llevaba el pelo recogido en un chongo elegante, usaba un vestido sencillo pero de buena tela, cargaba una maleta pequeña pero de calidad. Pero más que todo eso era la manera en que se paraba. Derecha. Firme. Ocupando su espacio sin disculparse. Su madre empezó a llorar. La abrazó en el umbral de la puerta como si quisiera verificar que era real. Le dijo que gracias a Dios que había vuelto, que la casa no había sido la misma sin ella, que su padre la necesitaba aunque nunca lo dijera con palabras. Ella devolvió el abrazo pero no se quebró. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar en Oaxaca. Ahora estaba aquí por una razón específica. Entró a la casa y fue como entrar a un museo de su propia vida pasada. Todo estaba igual. Los mismos muebles desgastados. El mismo olor a humedad en las paredes. La misma foto de la Virgen de Guadalupe sobre el trinchador. El mismo silencio pesado que se instalaba entre las habitaciones como un inquilino invisible. Escuchó la voz de su padre desde la recámara del fondo. Preguntando quién había llegado. Su madre le hizo una seña de que esperara, entró al cuarto y se escuchó un murmullo de voces. Luego su madre salió y le dijo que podía pasar. Ella dejó su maleta junto a la puerta. Caminó por ese pasillo que conocía de memoria. Cada crujido de las tablas del piso era un recuerdo. Cada mancha en la pared una historia de gritos y lágrimas. Llegó al cuarto. Tocó antes de entrar. Su padre dijo adelante con voz cansada. Abrió la puerta y ahí estaba él. Don Héctor. El hombre que durante toda su vida había sido una montaña inamovible. Ahora se veía pequeño en esa cama. Más viejo de lo que ella recordaba. Más frágil. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos duros que siempre la habían hecho sentir que no era suficiente. La miró y algo cambió en su expresión. Sorpresa. Incomodidad. Tal vez incluso un destello de orgullo que se negaba a admitir. Le dijo que vaya, que por fin decidía aparecer. Que 2 años sin dar señales de vida, pero ahora que él estaba enfermo sí regresaba. Ella no contestó con rabia. No levantó la voz.
Simplemente le dijo que había venido porque su madre se lo pidió. Y que se quedaría el tiempo necesario. Nada más. Nada menos. Se hizo un silencio incómodo. Su padre la miraba esperando que ella bajara la vista como siempre hacía. Pero ella sostuvo la mirada. Y fue él quien terminó mirando hacia otro lado. Algo había cambiado en la dinámica y ambos lo sabían. Ella salió del cuarto sin esperar que él dijera nada más. Fue a su antiguo cuarto, el que había sido suyo hasta hace 2 años. Estaba exactamente igual. Como si hubieran preservado un altar a la hija que se fue. Se sentó en la cama. Las resortes rechinaron con el sonido de siempre. Miró por la ventana hacia el patio trasero donde de niña jugaba con muñecas de trapo que su abuela le hacía. Recordó la vez que su padre le destruyó una de esas muñecas porque según él ya estaba muy grande para esas tonterías. Tenía 8 años. Lloró durante días. Su madre le dijo que no hiciera drama. Que los hombres no entienden esas cosas pero que en el fondo su papá la quería. ¿Cuántas veces había escuchado esa misma frase? En el fondo te quiere. Como si el fondo importara más que la superficie donde uno vive. Como si el amor escondido debajo de capas de humillación fuera amor de verdad. Se recostó en esa cama y cerró los ojos. Ya no era esa niña. Y esta vez nadie iba a convencerla de que lo era. Los días siguientes fueron extraños. La casa tenía una rutina marcada por décadas y ella no encajaba en esa rutina. Se levantaba temprano y ayudaba a su madre con el desayuno. Tortillas a mano, frijoles refritos, café de olla en la misma cafetera abollada de siempre. Su madre le contaba chismes del vecindario. Que la hija de doña Carmela se había casado. Que el hijo de don Roberto había abierto una tlapalería. Vidas que seguían su curso mientras ella había estado ausente. Su padre se levantaba más tarde, arrastrando los pies por el pasillo hasta la cocina. Se sentaba en su silla y esperaba que le sirvieran. No decía buenos días. No preguntaba cómo había dormido ella. Simplemente asumía que las cosas funcionaban como siempre. Pero ella no le servía. No porque quisiera ser grosera sino porque simplemente no estaba en su lista de obligaciones. Si él quería café podía servírselo. Tenía 2 manos y todavía funcionaban. La primera vez que esto pasó su madre se puso nerviosa. Intentó pararse a servir pero ella le puso una mano en el hombro y le dijo que descansara. Que don Héctor era un hombre adulto y capaz. Su padre las miró con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Pero no dijo nada. Se paró, se sirvió su café derramando un poco en la mesa, y volvió a sentarse con un golpe seco. El silencio que siguió era del tipo que corta la piel. Su madre trataba de llenarlo con comentarios sobre el clima. Sobre la costura que tenía pendiente. Sobre cualquier cosa que rompiera esa tensión. Pero ella se mantuvo tranquila. Comió su desayuno con calma. Y cuando terminó levantó su plato, lo lavó y salió a caminar sin pedir permiso. Porque ya no necesitaba permiso de nadie para respirar aire fresco. Caminó por el barrio que conocía de memoria. Las mismas casas de colores desteñidos. Los mismos perros callejeros durmiendo bajo la sombra escasa. Las mismas señoras barriendo sus banquetas con esa dedicación que solo las señoras mexicanas tienen para mantener limpio su pedacito de mundo. Algunas la reconocieron. Le preguntaban sorprendidas que qué hacía por ahí, que hacía tanto que no la veían. Ella contestaba con amabilidad pero sin dar detalles. Sí, había estado fuera. Sí, le iba bien. No, no tenía planes de quedarse mucho tiempo. Las respuestas justas para no abrir puertas que prefería mantener cerradas. Llegó hasta el parque donde solía ir de adolescente. Se sentó en una banca bajo un árbol de jacarandá. Era el mismo árbol donde él le había prometido tantas cosas. Donde le juró que ella era diferente. Especial. La única que lo entendía.
Mentiras endulzadas que ella se tragó completas porque nadie le había enseñado que el amor verdadero no duele. Que si tienes que rogar por respeto entonces no es amor lo que tienes. Cerró los ojos y dejó que el sol le calentara la cara. Podía escuchar niños jugando en los columpios. Podía oler el elote asado del carrito en la esquina. Podía sentir la vida pasando a su alrededor y por primera vez en mucho tiempo se sintió parte de ella. Y entonces escuchó su voz. Esa voz que había tratado de olvidar pero que su cuerpo reconoció de inmediato. Se le erizó la piel. El estómago se le hizo nudo. Pero no abrió los ojos. No se movió. Lo escuchó acercándose hablando con alguien, riendo de esa manera que ella conocía tan bien. La risa que usaba para demostrar control. Para demostrar que nada lo afectaba. Pasaron cerca de su banca. Tan cerca que podía oler su loción. La misma que usaba cuando estaban juntos. Y entonces él se detuvo. Se hizo un silencio. Ella abrió los ojos. Ahí estaba. Más viejo también. Con algunas canas que antes no tenía. Con los ojos un poco más cansados. Pero con la misma expresión de sorpresa que su padre había tenido. La sorpresa de quien ve un fantasma que creía enterrado. Se miraron. Ninguno dijo nada. El amigo que venía con él preguntó qué pasaba. Él dijo que nada. Que creyó reconocer a alguien pero se había equivocado. Y siguió caminando. Ella no lo llamó. No se paró. No hizo ningún gesto. Simplemente lo dejó ir. Porque esta vez la que tenía el poder de ignorar era ella. Esa noche en la casa la tensión era palpable. Su padre apenas había probado la cena. Se quejaba de que todo le sabía mal, que el médico no sabía nada, que los medicamentos eran una estafa. Se quejaba porque quejarse era la única forma de comunicación que conocía. Su madre trataba de calmarlo con esa paciencia infinita que solo las mujeres mexicanas de su generación tienen. Esa capacidad de absorber rabia ajena hasta que se vuelve parte de sus huesos. Ella los observaba desde su lugar en la mesa. Los veía realmente por primera vez. Su padre no era un ogro. Era un hombre asustado disfrazado de autoridad. Un hombre que nunca aprendió a expresar amor de otra forma que no fuera el control. Un hombre que probablemente su propio padre había tratado de la misma manera. Y su madre no era una mártir. Era una mujer que había elegido la paz por encima de su propia voz. Que había sacrificado tanto de sí misma que ya no sabía dónde terminaba ella y empezaban las necesidades de otros. Esa noche después de que todos se fueran a dormir ella se quedó en la cocina. Sacó papel y pluma. Y comenzó a escribir. No una carta exactamente. Más bien una lista de todo lo que nunca se había dicho en esa casa. Todo el dolor que se había tragado. Toda la rabia que se había convertido en lágrimas silenciosas. Todos los momentos en que había querido gritar pero había callado porque el silencio era más seguro. Escribió durante horas. Las palabras salían como una herida que finalmente pudiera drenar. Y cuando terminó leyó lo que había escrito. Y lloró. No lágrimas de tristeza sino de liberación. Porque ponerlo en papel significaba sacarlo del cuerpo. Significaba que ya no tenía que cargar eso sola. Dobló las hojas. No las iba a mostrar a nadie. Eran solo para ella. Un testimonio de lo que había sobrevivido. Luego las guardó en su maleta y se fue a dormir sintiendo el pecho más ligero de lo que había estado en años. Los días pasaban y la dinámica en la casa comenzaba a cambiar de maneras sutiles. Su madre empezaba a preguntarle su opinión sobre cosas pequeñas. ¿Qué pensaba de hacer el mole de una manera diferente? Si creía que debían cambiar las cortinas de la sala. Preguntas tontas que en realidad eran su madre buscando aliadas para tomar decisiones propias. Su padre lo notaba. Y no le gustaba. Pero su salud frágil ya no le permitía rugir como antes.
Ahora cuando trataba de imponer su voluntad su voz salía quebrada, cansada. Y la autoridad que antes infundía miedo ahora solo generaba lástima. Un día ella estaba ayudando a su madre a tender ropa en el patio cuando su padre salió. Se paró en la puerta con los brazos cruzados y les dijo que después se iba a necesitar la comida temprano porque iba a venir visita. Lo dijo en ese tono que no admitía réplica. Su madre de inmediato empezó a planear que iba a cocinar, nerviosa porque la visita le caía sin previo aviso suficiente. Pero ella le dijo que no se preocupara. Que si venía visita su padre podía cocinar o encargar algo. Que ellas ya tenían planes para esa tarde. Su madre la miró con los ojos muy abiertos. Su padre se puso rojo. Les preguntó qué planes podían tener que fueran más importantes que atender visitas en su casa. Ella le contestó con calma que iban a ir al mercado de artesanías y después al cine. Que hacía años que su madre no salía a ningún lado que no fuera la iglesia o el súper. Que se merecía una tarde de distracción. Su padre intentó protestar pero ella ya estaba entrando a la casa para prepararse. Su madre se quedó ahí parada entre las sábanas húmedas sin saber qué hacer. Atrapada entre décadas de obediencia y el deseo recién despertado de elegir. Finalmente siguió a su hija adentro. Y dijo en voz apenas audible que sí, que le gustaría ir al cine. Habían pasado 20 años desde la última vez. Esa tarde mientras caminaban por el mercado su madre parecía otra persona. Reía más abiertamente. Tocaba las artesanías con curiosidad. Se probó un rebozo azul que le quedaba hermoso y cuando ella le dijo que se lo comprara su madre dijo que no, que ya estaba muy vieja para esas cosas. Pero ella lo compró de todas formas y se lo puso sobre los hombros diciéndole que la belleza no tiene edad de vencimiento. Su madre se emocionó tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. Le dijo que hacía tanto que nadie la veía realmente. Que se había acostumbrado a ser invisible. A existir solo en función de las necesidades de otros. Y que este simple gesto de comprarle un rebozo le recordaba que ella también importaba. Fueron al cine. Vieron una película romántica que las hizo reír y llorar. Compartieron palomitas. Y por un par de horas fueron solo dos mujeres disfrutando de su propia compañía. Sin la sombra de ningún hombre dictándoles cómo debían sentirse. Cuando volvieron a la casa ya era de noche. Su padre estaba en la sala viendo televisión con el volumen muy alto. La visita se había ido hace rato. Había tenido que calentar frijoles de lata y hacer quesadillas él mismo. Y estaba furioso. Pero antes de que pudiera empezar con sus reclamos su madre le dijo buenas noches y se fue directamente a su cuarto. No se disculpó. No dio explicaciones. Simplemente se fue. Y su padre se quedó ahí con la boca abierta sin saber cómo reaccionar ante esta nueva versión de la mujer con la que había vivido 40 años. Ella pasó junto a él y le dijo que la comida estaba en el refrigerador si tenía hambre. Y también se fue a su cuarto. Esa noche mientras trataba de dormir escuchó a sus padres hablar en su cuarto. No podía distinguir las palabras pero sí los tonos. Su padre sonaba herido, confundido, demandando explicaciones. Su madre por primera vez en mucho tiempo no se disculpaba. Hablaba bajo pero firme. Y eso era nuevo. Los días siguientes fueron interesantes. Su padre intentaba retomar el control con pequeñas tácticas. Haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre su ropa, sobre su corte de pelo, sobre las ideas modernas que traía de quién sabe dónde. Pero ella no mordía el anzuelo. Respondía con calma o simplemente no respondía. Y esa indiferencia lo volvía loco. Porque lo que él necesitaba era reacción. Necesitaba saber que sus palabras todavía tenían poder. Pero descubría que no lo tenían. No sobre ella. No más. Un día estaba sentado en su silla leyendo el periódico cuando ella entró a la sala. Le preguntó sin levantar la vista si creía que era muy valiente por irse 2 años sin avisar. Por hacer sufrir a su madre. Por no estar cuando la familia la necesitaba.
Ella se sentó frente a él. Esperó a que la mirara. Y le dijo que no había sido valentía. Que había sido supervivencia. Que se había ido porque quedarse significaba desaparecer de verdad. Le dijo que durante toda su vida había aprendido en esa casa que su voz no importaba. Que sus sueños no valían nada. Que su única función era hacer la vida de otros más fácil. Y que había conocido a un hombre que le enseñó exactamente lo mismo porque ese modelo era el único que había visto crecer. Su padre intentó interrumpir, pero ella levantó la mano pidiéndole que la dejara terminar. Le dijo que no venía a pedir perdón porque no tenía nada de qué disculparse. Que venía porque su madre se lo pidió. Porque a pesar de todo lo seguía queriendo como solo una hija puede querer a su padre. Pero que ya no era la niña que él podía hacer sentir pequeña con una mirada. Que se había reconstruido lejos de ahí. Y que esa reconstrucción incluía aprender a poner límites. Su padre la miraba como si hablara en otro idioma. Como si no pudiera procesar que esta mujer frente a él alguna vez fue la niña asustada que corría a esconderse cuando él alzaba la voz. Le preguntó quién le había metido todas esas ideas en la cabeza. Ella sonrió. Le dijo que nadie. Que esas ideas siempre habían estado ahí pero que antes tenía demasiado miedo de escucharlas. Su padre se quedó callado. Por primera vez en su vida no sabía qué decir. Pasaron los días y la salud de don Héctor mejoraba lentamente. Pero algo en él había cambiado. Ya no gritaba como antes. Ya no exigía como antes. Parecía más pequeño, más cansado. No del cuerpo sino del alma. Como si finalmente el peso de ser quien había sido durante tantos años le estuviera cobrando factura. Una tarde ella lo encontró en el patio trasero sentado en una silla de plástico mirando al vacío. Se veía tan solo que le dio pena. Se acercó y se sentó en la silla de al lado. Ninguno habló por un rato. Solo estaban ahí compartiendo el silencio. Finalmente él le dijo sin mirarla que no sabía cómo ser diferente. Que así lo había criado su padre. Y que su padre antes que él. Le dijo que en su casa nunca se habló de sentimientos. Que los hombres no lloraban, no se disculpaban, no mostraban debilidad. Que el amor era dar techo y comida. Nada más. Y que eso era lo único que sabía hacer. Ella escuchaba sin interrumpir. Era la primera vez que su padre admitía cualquier tipo de vulnerabilidad. La primera vez que reconocía que tal vez su forma de hacer las cosas no había sido la correcta. Le preguntó si alguna vez había sido feliz. Él se rió amargo. Le dijo que la felicidad no era para su generación. Que ellos solo cumplían con su deber. Que trabajaban, traían dinero a casa, mantenían el orden. Que la felicidad era un lujo que no podían darse. Ella sintió algo rompiéndose en su pecho. No era rabia. Era tristeza. Tristeza por este hombre que había vivido toda su vida en una cárcel que él mismo había construido. Que había transmitido ese dolor a ella porque era lo único que conocía. Le dijo que entendía. Que sabía que él había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Pero que eso no significaba que ella tuviera que repetir el patrón. Que podía amarlo y al mismo tiempo negarse a vivir de la manera que él vivió. Que podía honrar de donde venía sin quedarse atrapada ahí. Su padre asintió despacio. No dijo que lo sentía. Probablemente no sabía cómo. Pero ese reconocimiento silencioso era lo más cerca que llegaría a una disculpa. Y para ella era suficiente. Porque su sanación no dependía de que él cambiara. Dependía de que ella se mantuviera firme en quien había decidido ser. Pasaron las semanas y ella comenzaba a pensar en volver a Oaxaca. Su trabajo en la librería la esperaba. Doña Refugio le escribía cartas contándole chismes del mercado y preguntándole cuándo regresaba. Pero había algo que necesitaba hacer antes de irse. Algo que había estado posponiendo. Necesitaba verlo. A él. Al hombre que la había humillado porque era fácil.
No para pelear. No para gritar. Solo para mirarlo a los ojos como la persona que ahora era y ver si él todavía tenía algún poder sobre ella. Averiguó por su madre dónde trabajaba. Era dueño de un taller mecánico en las afueras de la ciudad. Un negocio que había heredado de su padre. Nada especial pero suficiente para vivir cómodamente. Ella manejó hasta allá en el coche prestado de una prima. Era un taller como cualquier otro. Con coches desarmados en el patio, herramientas tiradas por todas partes, olor a aceite y gasolina. Lo vio antes de que él la viera. Estaba debajo de un coche con las piernas salidas, maldiciendo porque algo no entraba como debía. Ella se acercó y se quedó parada junto al coche esperando. Cuando él salió rodando en su patineta de mecánico y la vio se quedó paralizado. Se levantó rápido limpiándose las manos en un trapo grasiento. Le preguntó qué hacía ahí. Ella le dijo que había venido a verlo. Él miró alrededor nervioso como si buscara testigos de esta conversación. Le preguntó si venía a hacer un escándalo. Ella se rió. Le dijo que no. Que solo venía a comprobar algo. Él preguntó qué cosa. Ella se acercó un paso. Lo miró directamente a los ojos. Y le dijo que venía a comprobar si después de todo este tiempo él todavía le daba miedo. Se hizo un silencio. Él intentó sostenerle la mirada pero no pudo. Fue él quien desvió los ojos primero. Y en ese momento ella supo que había ganado. Que el fantasma que la había perseguido durante 2 años no era más que un hombre común con sus propios miedos e inseguridades. Que el poder que tuvo sobre ella solo existió porque ella se lo dio. Y que ahora lo estaba recuperando. Le dijo que lo que él le hizo fue cruel. Que pasaría mucho tiempo antes de que pudiera confiar en alguien otra vez de la misma manera. Que había noches en Oaxaca donde se despertaba temblando recordando esa humillación. Pero que también le quería agradecer. Él la miró confundido. Le preguntó agradecer qué. Ella le dijo que ese momento de humillación fue el que la obligó a romper con todo. A irse. A reconstruirse. Que si él hubiera sido amable, si hubiera sido mediocre, ella probablemente se hubiera quedado ahí para siempre convirtiéndose en una versión menor de sí misma. Pero que él fue tan cruel que no le dejó opción. Y que irse había sido lo mejor que le había pasado en la vida. Él intentó decir algo. Tal vez disculparse, tal vez justificarse. Pero ella no le dio oportunidad. Le dijo que no necesitaba escuchar nada de él. Que esta conversación no era para él sino para ella. Para cerrar un capítulo. Para dejarlo atrás de una vez por todas. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el coche. Él la llamó. Le preguntó si alguna vez lo había querido de verdad. Ella se detuvo. Sin voltear le contestó que sí. Que lo había querido con todo lo que tenía. Pero que había aprendido que el amor no es suficiente cuando viene sin respeto. Que había aprendido que mejor estar sola que acompañada de alguien que te hace sentir invisible. Y que esperaba que algún día él también lo aprendiera. No por ella sino por la siguiente mujer que tuviera la mala suerte de amarlo. Se subió al coche y se fue. En el retrovisor lo vio quedarse parado en medio del patio del taller viéndola alejarse. Y sintió algo parecido a la paz. Cuando llegó a la casa su madre estaba preparando la comida. Le preguntó dónde había ido. Ella le dijo simplemente que a cerrar un círculo. Su madre entendió sin necesidad de explicaciones. Las mujeres siempre entienden esas cosas. Esa noche durante la cena su padre le preguntó cuándo pensaba volver a Oaxaca. No lo preguntó con rencor. Había genuina curiosidad en su voz. Ella le dijo que en unos días. Que su vida estaba allá ahora. Él asintió. Luego le preguntó si era feliz. La pregunta la tomó por sorpresa. Le dijo que sí. Que no perfectamente feliz porque eso no existe. Pero que estaba contenta con quien era. Con las decisiones que había tomado.
con la vida que estaba construyendo. Y que eso era más de lo que muchas personas podían decir. Su padre la miró con algo que ella tardó en identificar. Era orgullo. No el orgullo arrogante de quien se siente superior, sino el orgullo callado de quien reconoce valor en alguien más. Le dijo que estaba bien entonces. Que si ella estaba bien entonces él también podía estar tranquilo. Era lo más cercano a una bendición que iba a recibir de él. Y ella lo aceptó. Y dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que don Héctor merecía una segunda oportunidad? ¿Crees que un padre puede ser perdonado solo por admitir que no sabía cómo ser diferente? Yo creo que el perdón no siempre significa olvidar. A veces significa soltar el peso de la rabia para que no nos destruya. Déjame tu respuesta aquí abajo. Los últimos días en Puebla pasaron rápido. Ella ayudaba a su madre en la cocina. Conversaba con su padre en las tardes. Visitó a algunas primas y amigas de la infancia. Fue al cementerio a visitar la tumba de su abuela. Le llevó flores frescas y le contó todo lo que había pasado. Le dijo que ojalá hubiera podido conocer a la mujer en que se había convertido. Que hubiera estado orgullosa. La mañana que se iba su madre preparó un desayuno especial. Chilaquiles verdes, los que siempre habían sido sus favoritos. Su padre bajó más temprano de lo normal. Se sentaron los tres a desayunar juntos como no lo habían hecho en años. La conversación fluyó sorprendentemente natural. Hablaron del clima, de los vecinos, de recuerdos de cuando ella era niña. Recuerdos editados, donde solo se quedaban las partes buenas. Y estaba bien. No todo tenía que ser intenso. A veces la sanación también vive en lo cotidiano. Cuando terminaron su padre se levantó. Fue a su cuarto y regresó con algo en las manos. Era una caja de madera pequeña. Se la dio a ella sin decir nada. Ella la abrió. Adentro había fotos viejas de cuando era niña. En una estaba en brazos de su padre el día que nació. Él se veía tan joven, tan asustado, tan diferente al hombre duro que después se convirtió. En otra estaban en un parque. Ella tendría unos 5 años y él la estaba empujando en un columpio. Ambos sonreían. En otra estaba toda la familia en una Navidad. Todos se veían felices. Como si en algún momento hubieran sido capaces de serlo. Su padre le dijo que quería que se llevara esas fotos. Que no quería que ella lo recordara solo por lo malo. Que también hubo momentos buenos aunque ella no los recordara. Que él los recordaba. Y que eso tenía que contar para algo. Ella sintió la garganta apretada. Cerró la caja y la abrazó contra su pecho. Le dijo gracias. Él asintió. Y eso fue todo. No necesitaban más palabras. Su madre la acompañó a la terminal. En el camino le dijo que no dejara pasar tanto tiempo antes de volver. Que la casa se sentía más viva con ella ahí. Que incluso su padre, aunque no lo dijera, la había extrañado. Ella le prometió que volvería. Que no iba a desaparecer otra vez. Que ahora que había hecho las paces con su pasado podía volver cuando quisiera sin que le doliera. En la terminal antes de que subiera al autobús su madre la abrazó fuerte. Le susurró al oído que estaba orgullosa de ella. Que había sido muy valiente. Que le había enseñado a ella también a ser un poco más valiente. Que desde que llegó algo en la casa había cambiado. Algo en ella había cambiado. Y que eso era un regalo. Ella se subió al autobús con los ojos húmedos pero el corazón lleno. Se sentó junto a la ventana. Vio a su madre despedirse con la mano. El autobús arrancó y Puebla empezó a alejarse. Las calles conocidas. Las iglesias. Los mercados. Todo se iba quedando atrás. Pero esta vez no se sentía como una huida. Se sentía como una elección. El viaje de regreso a Oaxaca fue largo pero tranquilo. Ella iba mirando por la ventana viendo pasar el paisaje.
Montañas que cortaban el cielo. Pueblos pequeños donde la vida parecía detenida en el tiempo. Niños jugando en las calles de tierra. Mujeres vendiendo flores junto a la carretera. México en toda su belleza complicada. Pensaba en todo lo que había pasado. En la mujer que se fue de Puebla hace 2 años destruida, sin rumbo, sin esperanza. Y la mujer que regresaba ahora a Oaxaca con cicatrices pero también con fuerza. Con claridad. Con propósito. Sacó de su bolsa las fotos que su padre le había dado. Las miró una por una. Y decidió que podía quedarse con ambas verdades. Que su padre había sido cruel pero también había sido humano. Que su infancia había tenido dolor pero también había tenido amor. Que podía honrar lo bueno sin negar lo malo. Que era posible soltar el rencor sin traicionar a la niña que fue. Cuando llegó a Oaxaca era ya de noche. La terminal olía a quesadillas y café. Afuera esperaba Doña Refugio con una sonrisa enorme. La abrazó como si fuera su propia hija regresando de la guerra. Le dijo que se había extrañado mucho. Que la librería no era la misma sin ella. Que los clientes preguntaban por ella. Caminaron juntas por las calles del centro. Las luces de los restaurantes. La música saliendo de los bares. El olor a mezcal y chocolate. Esta ciudad que la había adoptado. Esta ciudad donde se había permitido renacer. Doña Refugio le preguntó cómo le había ido. Ella le dijo que bien. Que había sido difícil pero necesario. Que había hecho las paces con su pasado. Que podía cargar sus memorias ahora sin que la aplastaran. Doña Refugio le dijo que se le notaba. Que traía una luz diferente. La luz de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. Llegaron a la vecindad. Su cuarto estaba exactamente como lo había dejado. Pequeño pero acogedor. Suyo. Se sentó en la cama y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente en casa. No porque el lugar fuera perfecto, sino porque ella finalmente estaba completa. Abrió su maleta para desempacar. Encontró las hojas que había escrito esa noche en Puebla. La lista de todo el dolor que había guardado. Las leyó otra vez. Y ya no le dolieron. Ya no tenían ese poder sobre ella. Salió al patio común de la vecindad donde había un bote de basura de metal. Sacó un cerillo. Y quemó las hojas una por una viéndolas convertirse en ceniza. Era un ritual de cierre. De dejar ir. De permitir que el fuego transformara el dolor en algo que el viento pudiera llevarse. Las vecinas que estaban afuera la miraban sin entender pero respetando. Porque las mujeres entienden los rituales aunque no se expliquen con palabras. Los días siguientes volvió a su rutina. La librería. Los clientes regulares que se alegraban de verla. Las tardes organizando libros nuevos. Las noches leyendo en su cuarto con una taza de chocolate caliente. Era una vida simple. Una vida que no impresionaría a nadie en las redes sociales. Pero era genuinamente suya. Y eso la hacía valiosa. Un día mientras atendía la librería entró un cliente nuevo. Un hombre de unos 40 años con los lentes empañados y una sonrisa amable. Preguntó por un libro específico de poesía. Ella lo ayudó a encontrarlo. Empezaron a conversar sobre poesía. Sobre autores mexicanos. Sobre cómo las palabras a veces dicen lo que el corazón no puede. Él volvió la semana siguiente. Y la siguiente. Siempre compraba un libro. Siempre se quedaba a conversar un rato. Nunca fue insistente. Nunca invasivo. Solo amable. Y ella se descubrió esperando sus visitas. Una tarde él la invitó a tomar un café. Ella aceptó. Fueron a un café pequeño cerca del Zócalo. Hablaron durante horas. Él le contó que era profesor de literatura en la universidad. Que había enviudado hace 3 años. Que estaba aprendiendo a vivir solo.
que los libros lo habían salvado en sus momentos más oscuros. Ella le contó su historia. No toda, pero sí lo importante. Que había huido de una vida que no era suya. Que se había reconstruido aquí. Que estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Él escuchó sin juzgar. Sin ofrecer consejos que no le habían pedido. Solo escuchó. Y eso fue suficiente. No pasó nada más ese día. Ni ese mes. Ni el siguiente. Pero se volvieron amigos. Buenos amigos. De esos que pueden quedarse en silencio juntos sin que sea incómodo. De esos que se recomiendan libros. De esos que se cuentan sus días sin filtros. Y un día meses después mientras caminaban por el mercado él le tomó la mano. Ella no la retiró. Se quedó ahí sintiendo el calor de esa mano desconocida pero al mismo tiempo familiar. No era amor todavía. Pero era el inicio de algo que podía serlo. Algo que nacía sin prisa. Sin presión. Sin la urgencia de llenar vacíos. Ella pensó en el hombre que la había humillado. En cómo había creído que ese era el único tipo de amor que merecía. Amor que duele. Amor que exige. Amor que te hace pequeña. Y miró a este hombre a su lado que la hacía sentir segura. Que respetaba su espacio. Que valoraba su voz. Y entendió que ese era el amor que realmente se merecía. El amor que no hace ruido porque no necesita demostrar nada. El amor que te deja ser quien eres sin pedir permiso. Pasó otro año. Su vida en Oaxaca se consolidó. La librería iba bien. Su relación con el profesor de literatura crecía despacio pero firme. Volvía a Puebla cada 2 o 3 meses a visitar a sus padres. Cada visita era un poco más fácil que la anterior. Su padre y ella nunca tuvieron esa gran conversación de reconciliación que sale en las películas. Pero había pequeños momentos. Él preguntándole sobre su trabajo. Ella contándole anécdotas de la librería. Él riendo con sus historias. Risas verdaderas. No forzadas. Su madre florecía también. Había empezado a tomar clases de tejido en un centro comunitario. Tenía amigas nuevas. Salía más. Sonreía más. Y su padre, aunque al principio refunfuñaba, ahora la apoyaba a su manera torpe. Preparándole café antes de que saliera. Preguntándole cómo le había ido cuando volvía. Pequeños gestos que eran enormes para quien sabía leer entre líneas. Un día recibió una llamada de su madre. Su voz sonaba diferente. Le dijo que su padre estaba en el hospital. Que había tenido un episodio cardíaco. Que los médicos decían que estaba estable pero que debía ir. Ella tomó el primer autobús. Durante todo el viaje rezaba. No rezaba que no muriera necesariamente. Rezaba que si iba a morir lo hiciera sabiendo que ella lo había perdonado. Que entre ellos las cosas se habían arreglado. Que podía irse en paz. Llegó al hospital y corrió a la habitación. Su padre estaba en la cama conectado a máquinas. Se veía tan pequeño. Tan frágil. Nada del hombre gigante que había sido en su memoria de niña. Su madre estaba sentada junto a la cama con los ojos rojos de tanto llorar. Ella se acercó. Tomó la mano de su padre. Él abrió los ojos. La vio y sonrió débil. Le dijo que había venido. Ella le dijo que claro que había venido. Que siempre iba a venir cuando la necesitaran. Pasó 3 días en el hospital. Durmiendo en una silla incómoda. Trayendo café para su madre. Hablando con doctores. Viendo a su padre mejorar poco a poco. Una noche cuando su madre se fue a la casa a bañarse y dormir un poco ella se quedó sola con él. Él estaba despierto mirando el techo. Le dijo en voz baja que tenía miedo. Ella le preguntó de qué. Él le dijo que de morirse sin haber sido mejor.
sin haber dicho las cosas que debía decir, sin haber sido el padre que ella merecía. Ella sintió las lágrimas cayéndole sin control. Le apretó la mano. Le dijo que no hablara así. Que no se iba a morir. Que todavía le quedaba tiempo. Él negó con la cabeza. Le dijo que el tiempo se acaba para todos. Que había desperdiciado tanto. Que ojalá pudiera regresar y hacerlo diferente. Ella le dijo que no podía cambiar el pasado, pero que había sido suficientemente valiente para reconocer sus errores. Y que eso contaba. Que eso contaba mucho. Le dijo que lo perdonaba. Que lo había perdonado hace tiempo. Que entendía que él hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. Que podía descansar tranquilo. Que ella estaba bien. Que era feliz. Que había encontrado su camino. Y que ese camino, aunque lejos de casa, siempre tendría espacio para él. Su padre lloró. Fue la primera vez que ella lo vio llorar. Lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas arrugadas. Le dijo que la quería. Que siempre la había querido aunque no supiera cómo demostrarlo. Que era su orgullo. Su mayor orgullo. Y que si algo le pasaba a ella tenía que seguir adelante. Tenía que ser feliz. Tenía que vivir la vida que él nunca se atrevió a vivir. Ella asintió. Se quedó ahí sentada sosteniéndole la mano hasta que él se quedó dormido. Y se permitió llorar todo lo que no había llorado en años. Llorar por el padre que tuvo. Por el padre que pudo haber tenido. Por todos los años perdidos. Por todas las palabras no dichas. Pero también lloró de alivio. Porque finalmente habían llegado a un lugar de paz. Porque al final del día el amor había sido más fuerte que el resentimiento. Porque la familia es complicada y dolorosa, pero también puede ser redentora. Su padre se recuperó. Salió del hospital 2 semanas después. Todavía frágil pero vivo. Con órdenes estrictas de cuidarse, de tomar sus medicinas, de no emocionarse mucho. Ella se quedó un mes más ayudando a su madre a establecer la nueva rutina. Cocinando comidas saludables. Asegurándose de que su padre siguiera las indicaciones médicas. Y en ese mes algo hermoso pasó. Los tres encontraron un ritmo. Una manera de estar juntos que no dolía. Que no requería que nadie sacrificara quién era. Su padre hacía el esfuerzo de escuchar más. Su madre el esfuerzo de hablar más. Y ella el esfuerzo de estar presente sin perderse a sí misma. Cuando finalmente regresó a Oaxaca fue con el corazón lleno. Le contó todo al profesor de literatura. Él la escuchó como siempre. Sin interrumpir. Cuando terminó él le dijo que admiraba su capacidad de perdonar. Que no mucha gente podía soltar el resentimiento así. Ella le dijo que no había sido fácil. Que había sido un proceso largo. Que todavía había días donde recordaba cosas que dolían. Pero que había aprendido que guardar rencor era como tomar veneno esperando que el otro se muriera. Que el perdón no era para su padre. Era para ella. Para poder vivir ligera. Para no cargar ese peso el resto de su vida. Él la besó. Fue un beso suave. Lleno de respeto y de promesa. Y ella supo que este era el tipo de amor que quería. El que no gritaba. El que no exigía. El que simplemente estaba. Firme. Constante. Real. Los años pasaron. Su padre vivió 5 años más después de ese episodio. Años buenos. Años donde finalmente aprendió a disfrutar la vida sin estar siempre tenso, siempre controlando, siempre peleando. Años donde vio florecer a su esposa en una mujer con voz propia. Años donde conoció al profesor de literatura que se casó con su hija y lo trató siempre con respeto. Años donde pudo ser el abuelo cariñoso que nunca fue padre. Porque ella y el profesor tuvieron una niña. Una niña de ojos enormes y risa fácil. Y don Héctor se derretía con esa niña.
Le cantaba canciones viejas. Le contaba cuentos. Le enseñaba a plantar flores en el patio. Era con esa niña todo lo que no pudo ser con su propia hija. Y ella lo veía y sentía una mezcla de ternura y melancolía. Ternura porque era hermoso verlo así. Melancolía porque pensaba en todo lo que pudo haber sido diferente. Pero ya no con rabia. Solo con aceptación. Cuando su padre murió fue en paz. Rodeado de su familia. Con su esposa sosteniéndole una mano y su hija la otra. Con su nieta dormida en un sillón cerca. Se fue tranquilo. Como quien finalmente se permite descansar después de una vida de pelear. El funeral fue simple como él hubiera querido. Mucha gente vino. Vecinos, amigos, familia. Todos contaban historias de don Héctor. Algunos lo recordaban duro pero justo. Otros lo recordaban terco pero leal. Nadie lo recordaba como perfecto. Pero todos lo recordaban como humano. Y tal vez eso es lo mejor que podemos aspirar. Ser recordados como humanos. Con nuestras fallas y nuestras virtudes. Con nuestros aciertos y nuestros errores. Pero auténticos. Reales. Ella dio un discurso en el funeral. Habló de cómo su padre no había sido fácil. De cómo su relación había tenido años difíciles. Pero también habló de la reconciliación. De cómo al final encontraron paz. De cómo él hizo el esfuerzo de cambiar cuando pudo. De cómo ese esfuerzo, aunque tardío, había significado todo. Dijo que el legado de su padre no era perfecto. Pero que era suyo. Y que ella lo llevaría con honor. Que tomaría lo bueno y dejaría lo malo. Que rompería los patrones que necesitaban romperse y conservaría los que valían la pena. Que sus hijos crecerían sabiendo que la familia puede lastimar pero también sanar. Que el amor verdadero no es el que nunca falla sino el que se levanta después de fallar. Que la redención es posible. Que nunca es tarde para ser mejor. Muchos lloraban mientras ella hablaba. Porque sus palabras resonaban con historias propias. Con padres difíciles y reconciliaciones complicadas. Con amores que lastimaron pero también enseñaron. Con vidas imperfectas que aún así valieron la pena vivirlas. Después del funeral ella se quedó unos días más con su madre. Ayudándola a organizar papeles, a regalar ropa, a decidir qué guardar y qué soltar. Su madre se veía perdida. Después de 45 años de matrimonio no sabía cómo ser solo ella. Pero también había un destello de curiosidad en sus ojos. Como si se preguntara quién era ella sin ser la esposa de alguien. ¿Quién podía llegar a ser? Ella le dijo que se tomara su tiempo. Que no había prisa. Que el duelo no tenía cronograma. Pero que cuando estuviera lista había un mundo entero esperándola. Experiencias que nunca tuvo. Sueños que pospuso. Versiones de sí misma que nunca exploró. Y que ella estaría ahí para acompañarla en ese descubrimiento. Su madre le apretó la mano agradecida. Le dijo que no sabía qué había hecho para merecer una hija como ella. Ella le dijo que simplemente ser su madre era suficiente. Volvió a Oaxaca con su familia. A la vida que había construido ladrillo por ladrillo. A la librería que ahora era suya porque Doña Refugio se había jubilado dejándosela. A su matrimonio sólido con un hombre que la respetaba. A su hija que crecía rodeada de libros y amor. A esta vida imperfecta pero genuinamente suya. A veces cuando estaba sola se permitía recordar. Recordar a la chica que se fue de Puebla destrozada. Recordar al hombre que la humilló porque era fácil. Recordar su propio renacimiento. Y se maravillaba de lo lejos que había llegado. De la fuerza que había encontrado. De la paz que había construido. No fue un camino fácil. Nada que valga la pena lo es. Pero fue su camino. Y eso lo hacía hermoso. Hubo noches en que su hija le preguntaba sobre su abuelo. Sobre cómo era.
sobre si era bueno o malo. Ella le contestaba que era las dos cosas. Que las personas no son blanco o negro. Que todos cargamos luz y sombra. Que su abuelo la lastimó pero también la amó. Que cometió errores pero intentó repararlos. Que lo importante no es ser perfecto sino intentar ser mejor. Su hija escuchaba con esa seriedad de los niños que entienden más de lo que aparentan. Y ella sabía que estaba sembrando semillas. Semillas de compasión. De perdón. De humanidad. Semillas que crecerían en su hija y la harían una mujer completa. Una mujer capaz de amar sin perder su dignidad. De perdonar sin olvidar sus límites. De honrar su historia sin quedar atrapada en ella. Y eso era el mejor legado que podía dejar. Mejor que cualquier herencia material. Un sábado por la tarde mientras ordenaba libros en la librería escuchó la campanilla de la puerta. Levantó la vista esperando un cliente. Pero era su madre. Con una maleta en la mano y una sonrisa nerviosa. Le dijo que había decidido tomar unas vacaciones. Que nunca había conocido Oaxaca. Que si no era molestia le gustaría quedarse unos días. Ella sintió el pecho llenarse de alegría. La abrazó fuerte. Le dijo que podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Que su casa era su casa. Que Oaxaca la estaba esperando. Y así su madre descubrió el mercado de Tlacolula. El chocolate de espuma. El mezcal artesanal. Las conversaciones con Doña Refugio que se volvieron amigas inmediatas. Las puestas de sol desde el mirador. La música en las calles. La libertad de caminar sin rumbo fijo. De tomar decisiones sin consultar. De ser simplemente ella. Se quedó 3 meses. Y cuando volvió a Puebla era una mujer diferente. Con planes propios. Con sueños recuperados. Vendió la casa grande donde había vivido con don Héctor. Compró un departamento pequeño pero luminoso. Se apuntó a clases de pintura. Empezó a viajar. A conocer México que siempre estuvo ahí pero que nunca se permitió disfrutar. Y su hija la veía reinventarse y sentía un orgullo profundo. Porque probar que nunca es tarde para empezar de nuevo es un regalo que trasciende generaciones. Pasaron más años. Su hija creció. La librería prosperó. Su matrimonio maduró en esa complicidad que solo da el tiempo. Su madre se convirtió en una viajera incansable mandando postales desde lugares remotos. Y ella cada mañana se despertaba agradecida. Agradecida por el dolor que la forzó a cambiar. Agradecida por el miedo que la obligó a ser valiente. Agradecida por las rupturas que permitieron reconstrucciones. Agradecida por la familia imperfecta que la formó y la familia elegida que la sostuvo. Agradecida por cada cicatriz porque cada una contaba una historia de supervivencia. Un día recibió un mensaje inesperado. Era de él. Del hombre que la había humillado tantos años atrás. El mensaje era corto. Decía que había estado en terapia. Que estaba trabajando en sí mismo. Que finalmente entendía el daño que había causado. Que no esperaba perdón pero que necesitaba que ella supiera que lo lamentaba. Que ella había tenido razón en irse. Que se merecía todo lo bueno que tuviera ahora. Que él cargaba con la vergüenza de haberla tratado así. Ella leyó el mensaje varias veces. Y sintió, nada. No rabia. No satisfacción. No dolor. Solo una indiferencia profunda. Porque ese hombre ya no tenía ningún poder sobre ella. Ya no ocupaba espacio en su cabeza ni en su corazón. Era solo un capítulo cerrado de un libro que ya había leído. No contestó el mensaje. No porque quisiera castigarlo sino porque simplemente no tenía nada que decirle. Su perdón no dependía de sus disculpas. Ya se había perdonado a sí misma. Ya había cerrado esa herida. Y eso era suficiente. Borró el mensaje y siguió con su día.
Preparó café. Desayunó con su familia. Abrió la librería. Atendió clientes. Vivió. Y en esa capacidad de seguir adelante sin mirar atrás estaba su mayor victoria. Porque la venganza más dulce no es destruir al otro. Es construirte a ti mismo de tal manera que el otro ya no importa. Años después, cuando su hija era ya una joven adulta, le preguntó cómo había hecho para salir adelante después de todo lo que había pasado. Ella pensó un momento antes de contestar. Le dijo que no había sido un momento. Que había sido 1000 pequeñas decisiones. Decisión de irse. Decisión de quedarse en Oaxaca cuando todo era difícil. Decisión de volver a confiar. Decisión de perdonar. Decisión de soltar. Decisión de construir. Decisión de amar otra vez. Que la fortaleza no es algo que tienes o no tienes. Es algo que construyes eligiendo repetidamente no rendirte. Su hija la miró con admiración. Le dijo que quería ser como ella. Fuerte. Valiente. Íntegra. Ella sonrió. Le dijo que no necesitaba ser como nadie. Que solo necesitaba ser ella misma. Auténticamente. Completamente. Sin disculparse. Que esa era la única forma de vivir que valía la pena. Que había aprendido esa lección del modo difícil. Pero que al menos la había aprendido. Y que ahora podía transmitirla sin que su hija tuviera que sufrir lo mismo. Que eso era romper ciclos. Eso era sanar. Eso era amor verdadero. Una tarde de esas que el cielo de Oaxaca se pone de todos los colores imaginables, ella estaba en el patio de su casa viendo a su esposo jugar con su hija. Risas llenaban el aire. El olor a café se colaba desde la cocina. Los bugambilias florecían exageradamente como siempre. Y ella pensó en todo el camino recorrido. En la chica asustada que alguna vez fue. En el hombre que creyó que humillarla era fácil. En el padre que finalmente aprendió a amar mejor. En la madre que descubrió su propia fuerza. En la familia imperfecta que se había sanado con tiempo y esfuerzo. En esta vida que había construido desde los escombros. Y supo que si pudiera regresar y cambiar algo no lo haría. Porque cada dolor la había traído hasta aquí. Cada lágrima había regado el suelo donde ahora florecía. Cada ruptura había sido necesaria para la reconstrucción. No había sido fácil. Pero había valido la pena. Cada segundo de lucha había valido la pena por este momento de paz. Cerró los ojos y aspiró profundo el aire cargado de jacarandá y café. Y se permitió sentir orgullo. Orgullo de quién es. De lo que ha construido. De cómo ha elegido vivir. Porque al final del día ese hombre tuvo razón en una cosa, humillarla fue fácil. Pero lo que él nunca esperó fue que esa humillación no la destruiría. Que se convertiría en combustible. En furia sagrada. En determinación férrea. Que ella usaría ese dolor como materia prima para construir algo hermoso. Que volvería transformada. Inquebrable. Inalcanzable. Y que su renacimiento sería tan brillante que lo cegaría. Que su éxito no sería monetario o social. Sería interno. Sería paz. Sería amor propio. Sería dignidad recuperada. Y que eso era algo que nadie nunca podría quitarle. Abrió los ojos y miró su vida. Esta vida imperfecta, complicada, hermosa, suya. Y sonrió. Porque había ganado. No contra nadie. Sino por ella misma. Había ganado su propia libertad. Y eso era lo único que siempre importó. Si esta historia movió algo en tu corazón, si te hizo recordar tus propias batallas, si te recordó que nunca es tarde para renacer, entonces te invito a que te unas a esta familia. Suscríbete ahora mismo a Caminos del Destino, activa la campanita y acompáñanos cada día en historias que sanan, que inspiran, que nos recuerdan que somos más fuertes de lo que creemos.
porque al final del día todos llevamos cicatrices. Pero también todos podemos elegir qué hacer con ellas. Si las dejamos definirnos o si las usamos para reconstruirnos más fuertes. El destino siempre tiene la última palabra. Pero nosotros elegimos cómo escribir nuestra historia. Te espero en el siguiente video. Hasta entonces, recuerda, nunca es tarde para renacer.